Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a este teórico sobre la unidad didáctica 3, determinantes ambientales y cambio climático. Mi nombre es Graciela Castellano, soy profesora adjunta del Departamento de Medicina Preventiva. Y vamos a ver aquí un poco conceptos teóricos vinculados a este tema, ¿no? Cómo el ambiente contribuye con la salud en términos positivos o negativos, cómo puede ser un factor de protección o también un factor de riesgo para la salud. Entonces vamos a utilizar la mirada clásica de la epidemiología ambiental sobre cómo el ambiente incide sobre la salud humana, y vamos a hablar también de otro enfoque que se llama ecosistémico en salud o enfoque de ecosalud. El enfoque de la epidemiología clásica propone que el ambiente puede ser analizado en estas 4 categorías de análisis para comprender su efecto sobre la salud humana. Puede ser entendido como el ambiente físico-químico, el ambiente biológico, el ambiente laboral, el ambiente social, o también puede ser utilizadas las matrices de análisis, como el agua, el aire y los alimentos. Entonces, en base a estos ejes de análisis, pueden haber factores de riesgo, factores de daño en el ambiente presentes en el ambiente que dañan la salud humana, o factores de protección. Y acá podemos poner como ejemplo la presencia de agua contaminada o la carencia de saneamiento. Podemos encontrar un ambiente en el que haya innumerables vectores, transmisores de enfermedades infecciosas. Un ambiente social con factores de daño puede ser un ambiente donde haya grandes inequidades o violencia de género, como factores que ya han sido mencionados en el curso. Y también esas matrices pueden ser utilizadas como manera de analizar, ¿verdad? El aire, los alimentos o el agua pueden ser fuente de protección. En el caso, por ejemplo, de los alimentos, si hablamos de una dieta protectora como la dieta mediterránea, podríamos decir que es un factor de protección presente en la matriz de alimentos, o en un factor de daño, por ejemplo, si hablamos de partículas en el aire que generan daño respiratorio. También tenemos esta mirada que proponemos aquí como marco teórico del enfoque ecosistémico, que pretende colocar la salud humana en integración con el resto de la salud del ecosistema y corriendo la mirada antropocéntrica hacia una perspectiva más integradora, donde el ecosistema se pone en el eje del análisis. Es la salud del ecosistema como un todo la que genera la preocupación o el modelo de trabajo, y no la salud humana exclusivamente. En este enfoque ecosistémico hay algunos pilares importantes, como los que se plantean aquí. Es un conocimiento básicamente producido para la acción, para la resolución de problemas. Es un abordaje de los problemas de manera compleja, que incluye también a los saberes populares, y que pretende la integración de múltiples disciplinas a la hora de abordar temas complejos, como son en general los temas ambientales, que promueve la participación social y la equidad social y de género. Y algunos conceptos importantes que manejamos en este enfoque es que, bueno, para mejorar las condiciones de la salud humana es importante mejorar las condiciones del ecosistema, y que estas dos entidades, digamos, la sociedad, tanto la sociedad como el ambiente o el sistema ecológico, coevolucionan y están siempre en un diálogo, ¿verdad? Cuando nos referimos al cambio climático y a los efectos de la salud, aquí vamos a hablar de un aspecto del ambiente que en los últimos años ha generado un montón de debate y preocupación a nivel internacional. El cambio climático es un hecho ya conocido desde hace décadas, y los impactos sobre la salud humana están comenzando a ser estudiados en las últimas décadas. Los conceptos básicos de los que partimos aquí es que, bueno, existe un aumento de la temperatura global producto de la actividad antropogénica, o sea, de la actividad humana, y ese aumento de la actividad humana es generador de gases de efecto invernadero, los cuales aumentan la retención térmica en la atmósfera y generan un aumento de la temperatura, que en promedio ha sido de 0,8 a 1 grado hasta la fecha actual, y que se prevé que tenga un aumento mayor. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Son, bueno, estos que están descritos aquí: el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. El problema, bueno, aquí tenemos una definición dada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es un organismo que da informes periódicos sobre este problema y que es como el estándar internacional. Y aquí se plantea que por este grupo una definición de, bueno, las actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente 1 grado con respecto a los niveles
preindustriales, y ese aumento va de entre 0,8 a 1,2, y que es probable que este calentamiento, si no se toman medidas, si no se hace no se revierte esta situación, puede llegar a 1,5 grados entre el 2030 y el 2052. Acá tenemos algunas demostraciones gráficas. Este es un resumen gráfico de un trabajo sobre mortalidad y aumento de la temperatura, y podemos ver cómo con variabilidades de temperatura elevada hay un aumento de la mortalidad y del riesgo de mortalidad, que es esa curva que se ve ascendente, y no se ve el mismo efecto cuando la variabilidad de la temperatura es sobre las bajas temperaturas. Aquí tenemos otros gráficos que muestran en el eje de las X el tiempo, ¿verdad? Los años de la década del 80 hasta el 2019, y la mortalidad en días y personas día en una base de billones. Se refiere aquí a la población mundial, ¿verdad? Y se puede observar cómo la exposición a olas de calor, estamos viendo el cambio en la exposición a olas de calor intenso, son las gráficas que vemos en colores, y el país que tiene mayor exposición a estos días es China. Y acá sí estamos viendo la mortalidad anual por muertes vinculadas al calor de la década del 90 hasta el 2019, y vemos cómo la gráfica de la mortalidad va en ascenso, siempre hablando de poblaciones mayores de 65 años, expuestas entonces a calentamiento globalmente. De los sectores de la actividad humana productores de gases de efecto invernadero, vamos a destacar estos 6 que están aquí: la producción de electricidad, la alimentación, agricultura y la explotación del suelo, la industria, el transporte, los edificios y otras emisiones. Vieron que el principal es la producción de electricidad, y hablamos de electricidad que se produce por centrales que utilizan combustibles fósiles, ¿verdad? Ya sea fuel oil, carbón u otras formas de combustibles fósiles no renovables, energías no renovables. Con respecto a los impactos en la salud humana, acá tenemos un gráfico en el que mostramos, bueno, hay de alguna manera impactos indirectos que se producen a través de cambios en el aire, en el suelo y en la calidad del agua. Hay impactos directos que se producen a través del incremento de la temperatura y de la humedad. En este caso, los impactos directos se producen sobre todo en la esfera de las enfermedades pediátricas y la salud perinatal, en las enfermedades del riñón, en las enfermedades mentales. Los efectos indirectos son mediados, por ejemplo, por enfermedades transmitidas por vectores, por aumento de partículas alergénicas en el aire que contribuyen a los daños respiratorios, por aumento de los trastornos cardíacos como infartos, trastornos del ritmo, etcétera, vinculados por efectos indirectos, sobre todo ligados a la calidad del aire. Hay 3 áreas de acción importantes ante el problema del calentamiento, del aumento de la temperatura global. Y un concepto importante es que todas las acciones y todas a la vez deben ser puestas en juego, y que ninguna acción es pequeña, ¿no? La primera es la reducción de las fuentes con el objetivo de tener emisiones cero. La segunda es mejorar los sumideros, que ahora vamos a ver de qué se trata, para estimular el ciclo natural del carbono. Y la tercera es mejorar la educación y la salud para fomentando la igualdad, para obtener estilos de vida adecuados, más adecuados a esta situación, y mejoras en, por ejemplo, el control de la natalidad, que serían aspectos importantes a tener en cuenta. ¿Qué son los sumideros de gases de efecto invernadero? Bueno, son mecanismos naturales de captación del CO2 y de los gases, que son, por ejemplo, los bosques, algunos ecosistemas importantes como los manglares, los ecosistemas húmedos costeros, y también en el océano. ¿Sí? El océano es otro sumidero importante, y el responsable en el océano es básicamente el fitoplancton, que utiliza el mismo mecanismo de fotosíntesis que las plantas terrestres, y ambos son 2 mecanismos importantes. Entonces, en la medida que aumentemos y protejamos las áreas verdes y los bosques, y también la calidad del océano y de sus especies, vamos a mejorar estos sumideros naturales y contribuir a este problema, a la mejora de este problema. Otra solución interesante que se plantea, que tiene efectos múltiples, no solo sobre la salud global del ecosistema, sino sobre la salud humana, es la promoción de dietas ricas en vegetales. Eso hace que haya una menor reducción y consumo de tierras para la producción de ganado, la deforestación que se utiliza para la agricultura intensiva, de la misma manera que la emisión que produce el propio ganado, la emisión de gases como metano que produce el propio ganado en sí mismo. Y la reducción del consumo de carne y productos lácteos también tiene una mejora sobre la salud cardiovascular, por ejemplo, ya que disminuye el consumo de grasas saturadas, lo cual tiene un efecto protector.
De manera que esta medida tiene efectos dobles. Por un lado, disminuye la producción de gases, pero también, por otro lado, mejora la salud en forma directa sobre la población humana. La reducción del desperdicio de alimentos, es importante recalcar que hay 1/3 de la comida mundial que nunca se consume, que se produce y no se consume. Eso significa tierras y recursos utilizados que son desperdiciados, además de la enorme inequidad que significa y la condición de poblaciones enteras que no acceden a alimentos y otras poblaciones que desperdician y tiran sus alimentos, ¿no? Esto habla de una enorme inequidad en la distribución de estos recursos. Entonces las intervenciones en este proceso deben de generarse desde la de producción en la granja hasta el consumo en la mesa y, bueno, regular esta disminución, este desperdicio y esta reducción en la producción de desperdicios. Los humedales costeros son ecosistemas que tienen un efecto muy intenso en la captación de gases. Los manglares, las marismas saladas y las praderas marinas secuestran cantidades enormes de carbono en las plantas y en el suelo. Su protección va a evitar la degradación y va a salvaguardar estos sumideros importantes de carbono. Y la salud y la educación, acá es importante considerar este concepto, ¿no? El 10% de la población es responsable de casi la mitad de las emisiones relativas al consumo. Y eso nos habla de bueno, la importancia de la reflexión en torno a los estilos de vida y también la importancia de los cambios sociales en términos de la distribución de la riqueza y la distribución de los recursos. También lo importante de la educación y la inversión en educación y salud para, bueno, que haya una adopción de estilos de vida adecuados y en términos de salud, para que haya una capacidad de los sistemas de salud de mitigar y adaptarse a esta situación de impacto que está produciendo el cambio climático, y también vinculada al concepto de control de la natalidad y manejo del crecimiento de la población. Hasta aquí una versión breve y resumida de este tema. Tienen los materiales en EVA como para poder profundizar, y este tema se profundizará en el taller presencial y también en el caso. Agradecemos mucho su atención y nos encontramos en cualquier momento durante el curso para aclarar dudas o reflexionar juntos sobre este proceso. Muchas gracias.